Hola, mis amados hermanos y amigos. Le damos la más cordial, ¿cierto?, bienvenida en esta tarde en la cual podemos tener una vez más, ¿cierto?, este servicio en línea, ¿cierto?, un servicio distinto, diferente por todas las circunstancias que hay en estos tiempos. Pero agradecemos al Señor porque tenemos este medio, ¿cierto?, para poder difundir la palabra del Señor. La Biblia dice, ¿cierto?, que esta palabra es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que nos gozamos en esta hora. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Inés. Dios le bendiga, hermana Inés. Gracias por conectarse. Y así, ¿cierto?, a cada uno de los hermanos que se van a ir integrando, ¿cierto?, a este servicio de la palabra del Señor. Le damos, ¿cierto?, la más cordial bienvenida a cada uno, esperando que la gracia y la misericordia de Dios pueda estar sobre sus vidas, esperando que usted se encuentre bien junto a su familia. Damos gracias en esta tarde, ¿cierto?, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado y nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos. Dios les bendiga en esta hora, ¿cierto? Quiero iniciar, ¿cierto?, este servicio de la palabra del Señor con un versículo para regocijarnos, ¿cierto? Necesitamos regocijar nuestras vidas, ¿cierto? Isaías, mire lo que dice en el capítulo 12, versículo 6. Dice la Biblia, la palabra del Señor dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué hermosa la palabra del Señor. Una palabra que nos insta, ¿cierto?, a que nos podamos alegrar, nos podamos contentar, porque tenemos un Dios todopoderoso que dice en su palabra que Él es el alfa, que Él es la omega, que Él es el principio, el fin, el primero, el último, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos, hermano? ¿Cómo no vamos a estar alegres si dice su palabra? Si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Alabamos, ¿cierto?, y bendecimos en esta tarde el nombre poderoso de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo, al cual en esta hora le entregamos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Todo lo que podamos hacer es para que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Y de hecho el nombre de Cristo está puesto en alto, ya que su palabra dice que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea nuestro Dios. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo en la tierra, y toda lengua le confiese como el Señor. Qué hermoso, ¿cierto?, es poder realmente deleitarse en esta palabra bendita de nuestro Dios. Bueno, vamos a ir a lo que nos convoca, ¿cierto? Ya se terminó el tiempo reglamentario, ¿cierto? Vamos a ir a la eterna y poderosa palabra del Señor. Una palabra muy hermosa, hermano, una palabra que alienta nuestra alma, nuestro espíritu. Vamos a ir a compartir en esta ocasión el Salmo capítulo 23. Este es un salmo de David. Recordemos que David, ¿cierto?, escribió algunos salmos. No todos los salmos fueron escritos por David, pero este es un salmo muy conocido, ¿cierto?, muy frecuentado, ¿cierto? En muchas ocasiones se habla de este salmo, se predica, se enseña. Vamos en esta hora a compartir el libro de los Salmos en el capítulo 23. Solamente son 6 versículos. Vamos a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero invitarlo a orar en esta tarde. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta hora, Señor, hemos leído tu palabra. Señor, oramos para que el Espíritu Santo pueda en este momento llevar esta palabra a cada vida, a cada corazón, Señor, y que a través de ella podamos ser confortados, podamos ser fortalecidos, Dios mío, podamos ser sanados, podamos ser restaurados. Señor, tú dijiste que esta palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo. Padre, yo te pido la gracia, te pido la revelación del cielo, que esta palabra, Señor, traspase y llegue a muchos lugares, Señor, y pueda cada persona, Dios mío, que accese, Dios mío, a este video pueda ser bendecido en gran manera. Yo lo creo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Como le decía, cierto, inicialmente, esta es una palabra en la que nosotros necesitamos tomar. Sobre todo en estos tiempos necesitamos considerar esta palabra. Este salmo, cierto, que es un salmo de David. Aquí vemos David, cierto, como el autor de este salmo. La autoría, cierto, del salmo es David. Comienza refiriéndose, cierto, a Dios como su pastor. Todos recordamos que David en su adolescencia, cierto, había sido pastor de ovejas. Y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Entonces David, cierto, era realmente la persona indicada, cierto, para poder entender qué es lo que era realmente ser un pastor, ya que él en su adolescencia lo había sido. Y vaya que había estado comprometido con el rebaño. Encontramos, cierto, en Primera de Samuel, en el capítulo 17, del verso 34 al 37, encontramos, cierto, a David cuando se acercó al rey Saúl, cuando él en su momento, cierto, desafió, cierto, a Goliat, al gigante que amedrentaba al pueblo de Israel por durante 40 días. David, cierto, argumentó ante el rey Saúl, cierto, y dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Aquí estamos corroborando lo que acababa de decir. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, ¿cierto? Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Aquí vemos, cierto, cómo David realmente argumenta delante el rey Saúl que él era una persona que cuidaba el rebaño, que cuidaba las ovejas, al extremo que comprometía su integridad física. Pero a él no le importaba eso, ¿cierto? Lo único que le importaba era el rebaño, era las ovejas, era realmente la responsabilidad que él tenía, ¿cierto?, ante su padre. Recordemos que el rebaño le pertenecía a Isaí. Isaí era el padre de David. Recordemos que cuando Samuel, ¿cierto?, fue a la casa de Isaí a buscar al ungido de Jehová, ¿cierto?, pasaron los 7 hijos. Y ni siquiera el padre lo consideró, ya que él estaba en la majada, ¿cierto? Era de oficio, pastor de ovejas. Entonces aquí él relata su experiencia ante el rey Saúl y le dice, ¿cierto? Yo en algunas ocasiones me enfrenté a los osos, me enfrenté a los leones, ¿cierto? Con el fin de rescatar las ovejas.
Entonces, volviendo al Salmo 23, ¿cierto? David era la persona más indicada para poder, ¿cierto?, entender cuál era la función, cuál era la labor de un pastor. Y vaya que él era un pastor comprometido. Pero aquí nos damos cuenta que David, en este Salmo 23, no está, ¿cierto?, realmente posicionado como pastor. Todo lo contrario. David no está pensando, ¿cierto?, en sí mismo como un pastor, sino que en este Salmo, ¿cierto?, asume la posición de oveja. Toma el lugar de oveja, entendiendo realmente cuál es la función del pastor. Entonces toma una posición de oveja. Él cargaba una experiencia, ¿cierto? Él sabía lo que realmente era ser un pastor. Pero aquí, ¿cierto?, no está pensando en sí mismo como pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja, que se siente cuidado por Dios mismo. Entonces, si David había, ¿cierto?, en su momento protegido con delicadeza a sus ovejas y había defendido aún en riesgo de su propia vida, aún poniendo en riesgo la integridad física, ¿cómo no haría Dios mucho más favor de nuestras vidas? Entonces David toma el lugar, ¿cierto?, de oveja. Mire lo curioso de esto. Aquí en el Salmo 23, ¿cierto?, del verso 1 en adelante, especialmente en el verso 1, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué vemos acá? Acá vemos que hubo una condición y también se desencadenó, se desató una promesa. ¿Por qué? Porque David, como en una posición de oveja, él dijo: Jehová es mi pastor. Y por ende dice: nada me faltará. Entonces, si nosotros realmente podemos visualizar y localizar realmente qué es lo que es Dios en nuestras vidas y entender cuál es la función, ¿cierto?, de el pastor, en este caso Dios. La función del pastor es realmente muy, muy especial, ¿cierto? Pastorear, ¿cierto?, que significa, mire, una de las cualidades de pastorear, para que podamos entender, es atender. Es mantener, es cuidar, gobernar, mandar, guardar. Apacentar, ¿cierto?, es casi lo mismo que pastorear, pero no es lo mismo. Apacentar, ¿cierto?, es del griego bosco, que significa alimentar y nutrir. Entonces David tenía una experiencia en sí mismo. Entonces, en base a esa experiencia podía visualizar realmente cómo Dios era delante de él, o sea, en qué forma Dios lo iba a abordar, en qué forma Dios lo iba a tratar. Y aquí dice: Jehová es mi pastor. Hizo un decreto, estableció algo en su vida. Cuando él quiso decir: mi Jehová es mi pastor, quiso decir: yo estoy dispuesto, ¿cierto?, a ser gobernado y a ser mandado y guardado por él. Entonces también vemos que la promesa de Dios se manifiesta, porque dice: Jehová es mi pastor, y que dice: nada me faltará. ¿Por qué razón? Porque si él entendió que el rebaño era guiado de una forma adecuada, ¿cierto?, esa oveja, ¿cierto?, iba a ser llevada por los pastizales y junto a corrientes de agua, y iba a estar en un lugar, ¿cierto?, de confort, un lugar de tranquilidad, un lugar, ¿cierto?, de seguridad. ¿Qué hace una oveja, dígame usted, en un pastizal y junto a un manantial de agua? No está relajada, no está tranquila, no está, ¿cierto?, quieta, no está segura. Entonces aquí David está diciendo una cosa: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea nuestro Dios. David tenía esa experiencia, él sabía realmente lo que estaba hablando, porque lo había vivido en carne propia. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos la teoría de la palabra. Sabemos lo que está escrito aquí en el Salmo 23, pero nos falta la experiencia, nos falta el ejercicio. ¿Por qué, mi amados? Porque cuando hay un ejercicio, hay una práctica en nuestras vidas, nosotros adquirimos la autoridad de parte del Señor. La autoridad no viene en que yo hable más rápido, en que yo grite, en que hable más bajo, en que hable en forma elocuente. No está en eso la autoridad. La autoridad está cuando nosotros vivimos en la obediencia delante de Dios. Estamos bajo obediencia, estamos alineados
escudriñado la palabra del Señor y por ende también caminamos de acuerdo a su voluntad. Y tenemos una experiencia de primera mano. ¿Cuántas veces no hemos leído este salmo? Muchas veces. Yo lo he leído muchas veces. Lo ha leído usted muchas veces, lo hemos usado en un devocional, lo hemos predicado en la iglesia. Lo hemos ocupado a lo mejor cuando hay de repente un funeral, también lo hemos aplicado. Pero no lo hemos entendido realmente. Aquí David dice una cosa demasiado importante. Hace un decreto, hermano. Dice: Jehová es mi pastor. Puedo decir yo en esta noche: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, por encima de la crisis, por encima de todo lo que puede estar pasando, si Dios es nuestro pastor, téngalo por seguro que nada nos faltará. La Biblia dice: caerán 1000, 10.000 a tu diestra. ¿Qué dice? Mas a ti no llegarán. Entonces la protección de Dios es una protección muy especial, es muy realmente segura la protección de Dios. Aquí David toma el lugar de oveja y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él entendía cuál era la función del pastor. Entonces él lo había vivido en carne propia, él se había enfrentado a las bestias, cuando venía el león, cuando venía el oso, él iba, ¿cierto? Y enfrentaba y arrebataba, ¿cierto? Esa oveja de las fieras. ¿Por qué? Porque él había estado comprometido con su trabajo, con su función. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús, ¿cierto? Se autoproclama, ¿cierto? Y dice: yo soy el buen pastor. Mire, y el buen pastor, dice Jesús, da su vida por las ovejas. David parece que conocía este versículo. Y hay muchos pastores, y lo digo tristemente, hay muchos pastores, hay muchos ministros que no saben realmente cuál es el significado y cuál es el compromiso que realmente tenemos que tener delante de Dios para con el pueblo, para con la iglesia. Por eso que Jesús nos deja la vara muy alta cuando dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor tiene que demostrarlo, tiene que tener hechos, tiene que tener realmente una experiencia. Dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando dice su vida, es decir, lo da todo a favor de la iglesia, a favor de la congregación. El pastorado no es realmente más que un oficio, es un ministerio dado por Dios. Y el hombre que diga ser pastor tiene que tener todas estas cualidades. ¿Cuál es la función del pastor? La función del pastor la vemos en Ezequiel capítulo 34, versículo 4. ¿Cuál es? Fortalecer a las ovejas débiles, curar a las ovejas enfermas, vendar a las ovejas piernas quebradas, hacer volver las ovejas descarriadas, buscar las ovejas perdidas. Bendito sea nuestro Dios. Y sabe usted que esto no es algo nuevo. Esto es la naturaleza de un llamamiento pastoral. Eso tiene que estar dentro de cada uno de nosotros. Eso no puede ser algo anormal. Eso tiene que ser parte de nuestra naturaleza pastoral. Si nosotros decimos tener un llamado de Dios, si nosotros decimos tener un ministerio de parte de Dios, tenemos que cumplir con ciertos requisitos en nuestras funciones. Entonces David lo había cumplido en lo físico, ¿cierto? Él estaba a cargo de un rebaño, y vaya que él estaba comprometido con ese rebaño, vaya que él lo resguardaba, vaya que él lo cuidaba. Por eso aquí dice con autoridad y con experiencia, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque si él había tenido cuidado de las ovejas, ¿cierto?, ¿cuánto más Dios de nuestras vidas? Y a veces pareciese que estamos solos, hermano. Pero no estamos solos. Por eso yo le invito en esta tarde a que podamos sentarnos en este salmo. Cuando digo sentarnos, es que descansemos en él, porque este es un salmo que conforta el alma, es un salmo que nos inyecta confianza, que nos inyecta fe. ¿Qué necesita usted en estos tiempos? Necesita realmente confortar su alma, confortar su espíritu.
En el libro de Isaías, en el capítulo 58, una palabra maravillosa de rompimiento, verso 11 para nuestras vidas. Mira lo que dice: Jehová te pastoreará siempre. Yo sé que hay un receso mundial, ¿cierto? Se detuvo el mundo, se detuvo todo, ¿cierto? Hubo una pausa, ¿cierto? En el mundo. Todo se detuvo, todo se paró por esta pandemia. Pero mira lo que Dios nos está diciendo en esta noche: Jehová te pastoreará siempre. Esa es la disposición de Dios para con nosotros. Jehová te pastoreará siempre. Y dice, y en la sequía saciará tu alma. Porque Dios sabe que tú y yo pasamos por sequía, pasamos por alto, por bajo. Muchas veces tendemos a caernos espiritualmente. Pero este Jehová, Dios Todopoderoso, el cual es nuestro pastor, y dice que nada nos faltará. Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tu hueso, porque Él sabe que tú y yo muchas veces perdemos la fuerza. Dice que Él vendrá con fuerza, como la fuerza del búfalo, y dará vigor a tus huesos. Y sabe cómo tú y yo seremos, dice, y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así es el hombre que ha tomado, que ha asumido la posición de oveja delante de Dios. Pero para que tú y yo podamos ser ovejas, necesitamos dejarnos ser gobernados por este Dios todopoderoso. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Oiga, no solamente se quedó en un dicho, no solamente eso se quedó en una intención, no solamente eso se quedó en una palabra. Eso se concretó cuando Cristo Jesús murió en el madero de la cruz, cuando oró por aquellos que le habían crucificado y dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hace. Por eso que su palabra dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos basar nuestras vidas en puros dichos, en puras intenciones. ¿Sabe por qué? Porque las palabras se las van a llevar el viento. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, ¿cierto? Dice: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, el gran pastor de las ovejas. Dios no te ha desamparado en ningún momento. Él siempre está dispuesto a pastorearte. Él siempre está dispuesto a llevarte, ¿cierto?, por aguas, por corrientes de agua. Bendito sea nuestro Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Era de la experiencia que él había tenido con el rebaño David. Aquí dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, porque él, eso es lo que hacía con el rebaño, eso es lo que él hacía con las ovejas. Lo llevaba, cierto, a delicados pastos, y ahí hacía descansar las ovejas. Y dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, porque él como pastor siempre está buscando un bienestar para las ovejas. Dios, como el pastor tuyo y mi pastor, siempre va a buscar un bienestar, siempre va a querer lo mejor para ti, siempre va a querer lo mejor para mí. Nunca Dios te va a llevar por un lugar donde va a traer un problema a tu vida. Siempre Dios va a buscar un bienestar. A veces la palabra nos duele, nos molesta, pero ten en cuenta que eso es producto de nuestro avance, de nuestro crecimiento, de nuestra madurez espiritual. Por eso que yo digo que aquí David hablaba en base a lo que él había vivido y experimentado. ¿Cómo las personas pueden entender a otros si ni siquiera saben de la experiencia? ¿Cómo puede hablarle a otro, alguien que no haya tenido nunca necesidad económica? ¿Cómo puede entenderlo si nunca lo ha vivido, hermano? Por eso que hay tanta insensibilidad dentro del pueblo de Dios. Por eso que hoy en día cada cual, cierto, ve por lo suyo. Bendito sea nuestro Dios.
¿Cuánta gente en este momento no está sufriendo? Nosotros debemos dar gracias a nuestro Dios. Acá en la región, ¿cierto? En Viña estamos más de 3 meses en cuarentena, ¿cierto? No ha costado, ¿cierto? El traslado, el trabajo. Hemos tenido ciertas dificultades, ¿cierto? Para desplazarnos de un lugar a otro. Pero sí puedo decirte, hermano, con todo mi corazón, que Dios nos ha guardado y no nos ha faltado nada, porque yo he asumido que Dios es mi pastor y dependamos de Él en todo sentido de la palabra. Esta palabra nos lleva a que podamos mirarlo a Él en nuestra dependencia, cuando respire, cuando hable, cuando te sientes, cuando camine, cuando vayas donde quiera que sea. Tienes que depender en Dios, tienes que ser agradecido del Señor. Dice el versículo 3, confortará mi alma. La palabra confortar significa otorgar fuerzas o vigor después de un esfuerzo físico. Es decir, cuando hay un esfuerzo mayor en tu vida por buscar a Dios, por estar vigente, porque eso es lo que necesitamos, hermano. No necesitamos solamente ser parte y miembro de una iglesia, estar en un registro de una iglesia, de un templo. Necesitamos estar vigentes, porque esta pandemia, téngalo por seguro que a muchos lo va a sacar del camino, y eso se está viendo. Hay muchos que se han enfriado y se han apartado, y yo doy gloria al Señor porque usted en esta hora está dedicando un tiempo que dedicaba para ir al servicio, lo está dedicando en este momento a este servicio en línea, y damos gracias al Señor por ello, por todos aquellos que están atentos a lo que estamos compartiendo, aquellos que están interactuando. Les bendecimos en el nombre del Señor, aquellos que nos envían una palabra de aliento, porque cada uno la necesitamos. No crea porque estamos aquí predicando somos autosuficientes. Yo necesito de parte suya una palabra de aliento, y por lo general yo la tomo, yo la recibo de parte del Señor a mi vida, y me alegro y me contento cuando los hermanos me escriben, me llaman de otro lugar, ¿cierto? Para dar gracias, la gloria y la honra es del Señor, y vamos a seguir en esto con la ayuda de Dios. Pero de verdad, hermano, que es complejo. Dice, confortará mi alma. La palabra confortar, lo repito, es otorgar fuerza o vigor después de un esfuerzo físico. Hay mucha gente que ya está desgastada espiritualmente. No todos tienen la misma comunión con Dios. No todos entienden lo mismo. Bendito sea nuestro Dios. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Mire, y aquí vemos otro decreto de David. Aquí vemos un decreto de parte de David cuando dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Eso lo decretó, lo estableció. Me recuerdo a este varón, ¿cierto? A Josué, cuando repartió la tierra. Él tomó una decisión. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de decisión para servir a Dios. Dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es el decreto que tú tienes que hacer en tu familia. Aunque no veas a nadie realmente con deseo de buscar a Dios, tú habla esa palabra y di, Señor, yo comienzo a establecer tu reino, tu gobierno en mi casa. Y vas a ver que Dios comienza a tomar lugar, y vas a ver que Dios comienza a gobernar las vidas, los corazones, pero tienes que hacer un decreto. Aquí David hizo un decreto, dijo, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, dilo en esta noche, aunque la economía se venga al piso, aunque hayan problemas económicos, aunque anden las dificultades que sea, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado eran realmente elementos de defensa que tenía David, quizá en algún momento, ¿cierto? Para cuando viniesen las fieras en contra del rebaño, podía protegerse, ¿cierto? Podía realmente echar mano a la vara y el callado. En este tiempo tú tienes la vara y el callado, la palabra del Señor. Ahí tenemos que afirmarnos, ahí tenemos que realmente poner nuestra confianza. Bendito sea nuestro Dios. Entonces ese decreto tienes que tú y yo hacerlo en tu casa, aunque ande en valle de sombra y de muerte. No creas a las estadísticas, no creas tú a lo que está diciendo el mundo. Tú tienes que creer, y yo a lo que dice la palabra del Señor. Se habla, cierto, que
que hay una crisis que vendrá después de toda esta pandemia, una crisis económica, hermano, y usted se puede dar cuenta, los productos, ¿cierto? Los supermercados se dispararon los valores, ¿cierto? Pareciese que el dinero como que no rinde lo que rendía hace un tiempo atrás. Hay un problema lamentablemente difícil, económico, laboral, en todo sentido de la palabra. Pero tú, aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque a veces pasamos esos trayectos, pasamos trayectos de oscuridad, pareciese que estamos solos, no vemos ninguna luz, no vemos ninguna salida. Aparentemente como que Dios nos abandonó, pero Dios no nos ha abandonado, hermano. Por eso en esta hora descansemos en esta palabra. Esta es una palabra que nos conforta. Esta es una palabra que me está diciendo a mí, sigue adelante, sigue buscando, sigue orando. Porque Dios es nuestro pastor. Y Jehová nos pastoreará siempre. Siempre, hermano, Él está dispuesto a pastorear nuestras vidas. Y tu vara, tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire todo lo que desencadena esto. Mire todo lo que se desata cuando tú y yo entendemos que Dios es nuestro pastor y que hay una dependencia total de Él. Mi copa está rebosando. Después que dijo que ande en valle de sombra de muerte, aquí dice mi copa está rebosando. Bendito sea nuestro Dios. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando rebosa nuestra copa, no hay nada, hermano, que nos detenga, no hay nada que nos pare, no hay demonio que se nos ponga en el camino, porque Dios es el que nos sostiene. Tome esta palabra como una palabra que conforte su alma, que conforte su espíritu, pero entendamos que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. Asumamos eso en nuestra vida. Mucha gente está, cierto, desorientada, digo cristiano. Si usted, alguno por ahí, esté sin trabajo, tenga su confianza en Dios. Dios es fiel, hermano. Dios saca de donde hay y pone donde no hay. Yo puedo decirlo, yo puedo dar testimonio. En esta ciudad nosotros llegamos con los puros deseos, hermano. Y Dios nos abrió puertas, Dios nos conectó con personas. Dios nos dio la gracia, Dios nos dio el favor, el mérito, el crédito no es para mí, es para el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Porque siempre ha sido esa oración, Señor, donde quiera que vaya, dame la gracia, Señor, dame el favor. Dios te conecta con las personas correctas. Pero debemos descansar en Dios. Debemos descansar, mi amado hermano. Yo sé que hay mucha gente. Hay hermanos que están en sus casas, que quizá a lo mejor han perdido su fuente de trabajo. Eso duele, hermano, duele el corazón. No puedo ser insensible, porque yo sé lo que es pasar necesidad. Yo no vengo aquí a venderle el cuento a ninguno, hermano. Yo sé lo que es pasar frío, sé lo que es pasar calor, sé lo que es vivir en escasez también. David lo sabía, lo había experimentado porque él fue pastor de ovejas. Entonces él entendía cuál era el concepto, cuál era la visión de parte de Dios para su vida. Aquí toma lugar de oveja. Cuando yo vengo a Dios no puedo venir como un pastor. Yo vengo como una oveja a ser guiado, a ser dirigido por Él, a buscar su dirección. Tú y yo necesitamos dirección de parte del Señor. Que Dios bendiga a todos aquellos hermanos que están pasando dificultad, que Dios les guarde, les ayude a cada uno. Aquellos que han perdido su fuente de trabajo, bendito sea el Señor. Pero sí quiero decirle, hermano, Dios es misericordioso. Dios es extremadamente bueno. Dios a nosotros realmente nos ha sorprendido en esta ciudad. Ha movido gente de otros lugares, de otras congregaciones, porque siempre yo digo, siempre vamos a ayudar a las personas sin esperar nada, hermano. Nunca esperar nada. Y Dios sabe cuál es el corazón mío. Nunca he buscado un beneficio propio. Siempre he ayudado en forma desinteresada. Y sabe usted que eso ha traído frutos. Porque el Señor no es deudor de nadie, hermano. Bendito sea el Señor. Yo soy agradecido de parte de Dios, hermano. Todo lo que pueda tener es por la misericordia del Señor. Y nunca voy a procurar, ¿cierto?, olvidar de dónde Dios nos tomó, de dónde Dios nos sacó. Algunos se han olvidado de estas cosas.
Algunos se han olvidado de estas cosas, ¿cierto? El apóstol Pablo dijo, sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Algunos se olvidaron de saber vivir en abundancia. Bendito sea nuestro Dios. Tomemos esta palabra en esta hora, ¿cierto? Una palabra de confort para nuestros corazones. Necesitamos más que nunca fortalecernos, hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Cristo viene pronto, lo hemos dicho en otras oportunidades. Pero asumamos que Dios es nuestro pastor. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y quizá usted pueda decir que yo he pasado muchos dolores y usted lo ha pasado bajo la voluntad de Dios. Dios a la larga le va a recompensar y le va a dar la claridad por qué usted está pasando esto. En el libro de Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire a lo que nos manda a hacer el Señor. Mire lo que nos pide, todo lo contrario, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto de la prueba? El efecto de la prueba, ¿cierto? Es el decaimiento espiritual. Por lo general tendemos a decaernos, pero Dios dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en una, en otra, en diferentes situaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, si es en Dios, eso te va a dar paciencia. Eso te va a dar tranquilidad. Cuando nosotros llegamos a esta ciudad, nos costó establecernos acá. Tuvimos un problema por ahí, pero Dios nos dio la paz, nos dio la tranquilidad, nos dio la paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe te produce paciencia. Mas tenga la paciencia sobra completa. ¿Sabes para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, es parte de tu crecimiento, es parte de tu desarrollo. Como el día de mañana podemos pararnos en un púlpito a decir, hermano, este es el Dios que yo predico, si no hemos vivido nada, si siempre hemos estado ahí, ¿cierto? Sin falto de ninguna cosa. ¿Cómo podremos decir? ¿Cómo podremos hablar de la grandeza de Dios? Por lo general hablamos de lo que hemos vivido. Los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde en esta noche, ¿cierto? No quiero extenderme más allá, creo que hasta aquí nomás, ¿cierto? Dios quiere que pueda compartir, que podamos esta palabra establecerla en nuestras vidas. Establezca el reino y el gobierno de Dios en su casa. Establezcalo. Quizá usted dirá, yo soy la única persona. Yo he escuchado muchas personas, me han dicho, yo soy el único que está batallando en la casa. Y tengo 5 en contra de mi persona, tengo 4. No como enemigos, sino que ellos tienen otro pensamiento. No importa, hermano. Establezca usted el reino de Dios. Levante un clamor, levante una oración. Comience a decretar que sus hijos, su familia son de Cristo. Cuando usted empieza a decretar y empieza a establecer, establezca en el Señor. Yo lo hago continuamente con mis hijos. Yo digo, Señor, yo establezco que mis hijos te pertenecen, que mis hijos fueron llamados con un propósito, que mis hijos son parte de esta promesa. La Biblia dice, para vosotros en la promesa, ore por la palabra, para vosotros en la promesa, dice en el libro Los Hechos, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios llamare. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, establezca la promesa de Dios en su casa. Si usted a lo mejor es el padre, la persona que está ahí, el sacerdote de la casa, usted establezca el gobierno de Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Dios les guarde a cada uno de ustedes. Muy agradecido de parte del Señor por todo lo que Dios está haciendo. El crédito, ¿cierto? Como lo dije. La gloria y toda la honra es del Señor. Lo único que esperamos nosotros es su misericordia. Nada más que su misericordia. Dios les bendiga, hermano. Quiero invitarlo a orar en esta hora para dar término, ¿cierto?, a esta enseñanza de la palabra del Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos en esta hora de la tarde, Dios mío. Gracias por los hermanos que están conectados en este momento. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Sé que son guerreros tuyos, Señor eterno, y que tú les has guardado y les seguirás guardando a cada uno de ellos. Les bendecimos en el nombre de Jesús y que esta palabra llene sus vidas, llene sus familias, sus hogares, Señor. Yo sé que no solamente están ellos ahí, también han abierto las puertas de sus hogares. Bendecimos sus familias, bendecimos sus hijos, Señor, bendecimos su matrimonio en el nombre de Jesús de Nazaret.
Y a través de ello también bendecimos la ciudad de Ovalle, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Estemos orando, ¿cierto? Gracias una vez más. Le reitero por todo este apoyo también, ¿cierto? Por los mensajes, las palabras de aliento para nuestras vidas. Yo absorbo todo lo que venga de Dios, hermano. Yo no estoy mirando el vaso, yo recibo de parte del Señor, porque Dios siempre nos está enseñando cosas. Tengo que tener esa disponibilidad. Y no crea que solamente estoy predicando, yo también me estoy alimentando en los servicios de nuestro pastor Erwin Hernández también, ¿cierto? Yo también participo, ¿cierto?, en los servicios online, ¿cierto?, de nuestro pastor José Godoy, porque yo tengo que tener esa humildad, hermano. Yo aquí no soy autosuficiente y necesitamos ser ministrados el uno al otro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para su vida, su familia, sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.